Hola, amigo mío. Espero que su noche sea tranquila, esté donde esté ahora. Tal vez se encuentre en casa, acurrucado bajo una manta, mientras afuera el viento susurra historias antiguas a través de los árboles. Quizás la lluvia danza suavemente contra su ventana, un ritmo ancestral que acuna a la ciudad en un sueño profundo. O quién sabe, es el silencio cortante de la madrugada lo que lo envuelve, un manto pesado que permite que los pensamientos más profundos y quizás los más incómodos comiencen a flotar en la superficie de su mente. Estoy aquí, con usted, en ese momento tenue entre el día que se fue y el mañana que aún no ha despertado completamente, y juntos quizás podamos sumergirnos un poco más en la oscuridad que nos rodea, no como una amenaza, sino como una invitación, un espejo. Es una sensación peculiar, ¿verdad? La forma en que la noche transforma todo. Lo familiar se vuelve misterioso, las sombras se alargan en figuras imponentes, y el mundo, antes tan tangible bajo la luz del sol, parece de repente diluirse en un mar de posibilidades e incertidumbres. Pero, ¿se ha detenido a preguntarse, mi estimado oyente, si la oscuridad que percibimos allá afuera es solo la ausencia de luz, o si es, en sí misma, una especie de lente, una abertura radical que nuestra conciencia utiliza para recalibrar la vastedad, para finalmente ver, con una claridad inquietante, lo que el brillo cegador del día nos impide contemplar? ¿Estás seguro de que la profundidad que la noche revela es algo que realmente está ahí, esperando pacientemente, o si es una construcción que emerge de un diálogo silencioso y casi visceral entre la materia oscura del cosmos y la oscuridad primordial que habita los rincones más antiguos de su propia mente, de nuestra propia existencia? Piense por un instante en la realidad física de la oscuridad nocturna. No es simplemente porque la Tierra gira y nos da la espalda al Sol. Esa es la explicación simplista, la narrativa reconfortante que nos permite dormir sin cuestionar demasiado. La verdad es mucho más compleja y, en cierto modo, mucho más bella en su fría indiferencia. Si el universo fuera infinito en extensión y estático, y si hubiera estrellas distribuidas de manera uniforme por todo él, cada línea de visión, en cualquier dirección que usted apuntara sus ojos en el cielo nocturno, debería, eventualmente, encontrar la superficie de una estrella. El cielo nocturno, en ese escenario, debería ser tan brillante como la superficie de una estrella, irradiando luz en cada pedazo de su retina, borrando la propia idea de oscuridad, un brillo constante, una forja eterna, pero no lo es, y es en esa discordancia, en esa paradoja que desafía nuestra intuición más elemental, donde reside una de las revelaciones más profundas de la cosmología moderna, una que susurra la grandeza y la efemeridad de todo. La oscuridad que usted experimenta ahora, aterciopelada y profunda, es el eco de la expansión del universo, un recordatorio físico de que el cosmos no es estático ni eterno de la manera que nuestros antepasados imaginaban. Las galaxias más distantes, aquellas cuya luz partió hace miles de millones de años, se están alejando de nosotros a velocidades tan vertiginosas que la propia trama del espacio-tiempo entre nosotros y ellas se estira, alargando las ondas de luz de un azul vibrante a un rojo pálido y luego al infrarrojo invisible y más allá. Este fenómeno, conocido como desplazamiento al rojo cosmológico, es como un velo de penumbra que se extiende por el tejido del universo, transformando la luz visible en una energía que nuestros ojos, esos pequeños y frágiles receptores de fotones, simplemente no pueden captar. Así, la oscuridad que abraza la noche no es el vacío en sí, sino la prueba tangible de un universo dinámico, en constante transformación, en un estado de perpetuo devenir, donde la luz de incontables miles de millones de estrellas, nacidas y muertas,
en eras geológicas inimaginables. Nunca nos alcanzará en su plenitud visible. Es fascinante pensar que la vastedad que se extiende más allá de nuestra atmósfera, repleta de agujeros negros, nebulosas gigantes y galaxias espirales que danzan en un ballet cósmico lento e hipnotizante, solo se nos revela porque los ojos de su cuerpo, esos pequeños globos húmedos y complejos, son capaces de adaptarse a la escasez de luz, dilatando las pupilas para capturar cada fotón errante, cada fragmento ínfimo de energía que viaja por milenios para tocar su retina. Y es su cerebro, esa red neuronal de miles de millones de conexiones sinápticas, el que interpreta esa ausencia de abundancia luminosa como profundidad, como una invitación a la reflexión, transformando la mera física de la luz en una experiencia existencial que resuena con nuestra propia fragilidad. La oscuridad, entonces, no es solo ausencia, sino una presencia activa, un agente revelador. Y si usted, como yo, encuentra una extraña especie de consuelo y admiración en estas conversaciones que desvelan las capas más profundas de nuestro lugar en el cosmos, que nos invitan a ponderar sobre la insignificancia de nuestra materia y la grandeza de lo que nos rodea, quizás se sienta impulsado a dejar una pequeña marca, una señal de que estamos juntos en esta jornada. Un me gusta o un breve comentario puede ser su eco en el vasto y silencioso éter digital, un recordatorio de que hay otros navegando en las mismas aguas de la contemplación, encontrando belleza en la crudeza de la realidad, en la danza ininterrumpida de entropía y orden que moldea el universo y, por consecuencia, a nosotros mismos. Esa pequeña acción, sencilla en su manifestación, es un lazo. La profundidad de la noche, entonces, no es un truco de perspectiva, sino una verdad fundamental sobre la naturaleza del universo en su escala más grandiosa. Nos confronta con la brutalidad fría del vacío, con la distancia insondable entre los puntos de luz, con la indiferencia sublime de un cosmos que simplemente es, sin preocuparse por nuestras pequeñas ansiedades diurnas. Pero es precisamente en esa indiferencia donde podemos encontrar una belleza peculiar, una libertad. No hay juicio en la oscuridad, solo la existencia desnuda y cruda. No hay promesas falsas, solo la vastedad que se extiende, una invitación silenciosa a aceptar nuestra pequeñez y paradójicamente encontrar en ella una forma de grandeza. Estamos hechos de polvo estelar, sí, pero también somos los ojos y la mente que el polvo estelar desarrolló para finalmente contemplarse a sí mismo. Y en la oscuridad de la noche, esa contemplación alcanza su ápice más íntimo y, en cierto modo, más aterrador. Si la oscuridad de la noche nos obliga a confrontar el vacío indiferente del cosmos, a aceptar la brutalidad física del espacio entre los puntos de luz, imagine por un instante, mi estimado oyente, lo que sucedería si esa oscuridad se convirtiera en su único hogar, su realidad inquebrantable, por generaciones y generaciones. Piense en aquellos que se lanzan al abismo interestelar, no en rápidos viajes de exploración, sino en inmensas arcas de metal y vida, las llamadas naves generacionales, diseñadas para navegar por siglos, milenios quizás, hasta alcanzar el brillo prometedor de una nueva estrella, de un nuevo hogar. A bordo de estas colonias en miniatura, la jornada es la propia existencia y el destino, una leyenda transmitida de abuelos a nietos que jamás verán el sol original de su especie. Es un concepto perturbador, ¿no es así? La idea de que su única experiencia del universo sería la vista filtrada por una ventana gruesa, la danza hipnótica de un campo estelar que no cambia perceptiblemente en la escala de una vida humana, mientras el verdadero hogar, la Tierra, se disolvió en mitos y memorias digitales distantes. El aire que usted respira, amigo mío,
el sonido de su propia pulsación, la luz que inunda su habitación. Todo esto es un regalo de la naturaleza que nos envuelve aquí, ahora. Pero para los habitantes de esas naves, cada átomo, cada fotón, cada latido cardíaco es una consecuencia de sistemas cerrados, de termodinámica aplicada, de reciclaje exhaustivo. En este escenario de aislamiento radical y prolongado surge una condición peculiar, un tipo de melancolía existencial que yo llamaría síndrome de la generación intermedia. Piense en los individuos que nacen en medio de la jornada. Ellos no conocieron la Tierra. La esfera azul pálida de donde sus ancestros partieron es solo una imagen en un archivo de datos, una historia quizás demasiado romantizada. Nunca sintieron la gravedad de un planeta, el calor directo de un sol natural en su piel, el sabor de una fruta que no fue cultivada bajo luz artificial, ni el olor de la lluvia sobre la tierra viva. Para ellos, la nave es el cosmos. Sus paredes metálicas son el horizonte, el techo abovedado de la cubierta principal es su cielo. Pero, al mismo tiempo, tampoco verán el destino, la estrella objetivo, el nuevo Edén prometido. Permanecerá una abstracción, un punto de luz en coordenadas distantes, una esperanza legada que no les pertenece verdaderamente a ellos, sino a aquellos que aún están por nacer, o quizás a nadie. La vida de estas generaciones intermedias es una eterna transición, una especie de purgatorio cósmico donde el propósito original del viaje, forjado en la urgencia de un mundo abandonado, se desintegra en un velo de ambigüedad. ¿Para qué vivir, respirar, amar, luchar, si su único papel es ser un eslabón, un conductor de una esperanza que usted nunca experimentará? Respire hondo, amigo mío, sienta el aire llenar sus alvéolos, cada fibra de su ser absorbiendo ese simple intercambio, esa evidencia de vida. Es un lujo que, en un escenario de naves generacionales, es la propia esencia de una existencia meticulosamente administrada, un recordatorio constante de la artificialidad de todo, de nuestra fragilidad. Esa constatación, me imagino, debe ser un peso casi insoportable para el espíritu humano. En este vacío de propósito e identidad, la mente humana, siempre sedienta de significado, comienza a crear nuevas realidades. La deriva cultural es inevitable. Las narrativas originales se distorsionan. La tierra puede convertirse en un mito, un paraíso perdido habitado por dioses antiguos, o quizás un infierno del que la humanidad huyó, y la estrella prometida, un reino celestial inalcanzable. Nuevas religiones florecen, nacidas del claustro y la soledad sideral, con sus propios rituales, sus propias cosmogonías que reinterpretan el espacio confinado de la nave como el centro del universo, o el vacío exterior como la morada de entidades ancestrales. La ciencia, otrora la brújula de la jornada, puede degenerar en una forma de fe, donde ecuaciones complejas y principios de la física se convierten en dogmas incuestionables, desprovistos de su esencia empírica. Puede haber motines, revueltas silenciosas o violentas de generaciones que, sin ver el brillo del sol de la tierra ni el del destino, cuestionan la propia legitimidad de la misión. ¿Por qué seguir navegando hacia un futuro que no es el suyo, para un propósito que no fue elegido por ellos? La historia original de la partida, los motivos, los datos científicos que justificaron el viaje, todo puede perderse, oscurecido por leyendas y por el roce de siglos de transmisión oral y digital corrompida. El conocimiento práctico sobre cómo mantener la nave, sobre cómo vivir en armonía con sus sistemas complejos, también puede diluirse, dejando a las generaciones futuras atrapadas en una tecnología que ellas no comprenden plenamente, viviendo en un milagro que se convierte gradualmente en una carga. Es un ciclo cruel de olvido y reinvención, amigo mío.
La macroescala de la jornada, los años luz recorridos, los miles de millones de kilómetros de vacío atravesados, todo esto choca con la microescala de la vida humana, los espacios confinados, el ciclo de sueño y vigilia regulado por un reloj artificial, el constante recuerdo de paredes metálicas, el zumbido de sistemas de soporte vital. La insignificancia del individuo es amplificada por el gigantismo de la empresa, pero también por su propia irrelevancia para el desenlace final. Somos criaturas de propósito, y cuando ese propósito es secuestrado por la vastedad del tiempo y del espacio, ¿qué queda? Esa es la profunda melancolía que acecha en las sombras de un futuro distópico, pero plausible. La oscuridad del espacio no es solo la ausencia de luz, sino un catalizador para la oscuridad interior, para la erosión de la identidad, para la disolución de lo que consideramos humano cuando somos confrontados con la indiferencia sublime del cosmos por demasiado tiempo, y quizás, al contemplar esa posibilidad, al sentir un escalofrío en la espalda, al imaginar la soledad de esas almas perdidas entre estrellas, podamos apreciar un poco más la tierra firme bajo nuestros pies, el calor del sol en nuestra piel y la certeza de que, por ahora, nuestra jornada todavía tiene un comienzo y un fin que podemos tocar con las manos, que podemos comprender con nuestros corazones. El universo puede ser vasto y frío, pero la conexión humana, la experiencia compartida, es lo que nos ancla, lo que nos da la luz incluso en la noche más profunda. Aquella melancolía existencial que asombra a las generaciones intermedias a bordo de las naves generacionales, el síndrome que las aprisiona entre el paraíso perdido y la promesa incierta, no es un mero capricho del espíritu. Se manifiesta, amigo mío, de maneras profundamente tangibles, corroyendo los cimientos de la cultura y de la propia identidad humana, como la erosión de un mineral precioso bajo el constante bombardeo de vientos estelares invisibles. Piense en la deriva cultural, ese lento e implacable alejamiento del punto de origen. Cada generación nace en un mundo ligeramente diferente del anterior, con sus propias jergas, sus propios ritos sociales que quizás no tengan sentido para sus abuelos, y sus propios miedos. El concepto de árbol, por ejemplo, puede degenerar de una entidad viva y majestuosa, un pilar de un ecosistema complejo, a una imagen bidimensional en una pantalla, un diagrama de ingeniería que simula la producción de oxígeno en un bioreactor, o quizás, con el tiempo, solo un sonido extraño en una canción de cuna. La propia lengua se transforma, palabras cargadas de significado terrestre, cielo azul, océano, montaña, se convierten en metáforas vacías, cáscaras huecas de un pasado que nadie más experimentó directamente. El cielo azul pasa a ser el domo centelleante de la cubierta principal, un techo artificial que simula la luz solar. El océano puede ser el reservorio de agua reciclada en los niveles inferiores de la nave, o el abismo ininteligible del espacio exterior que solo se percibe a través de visores. La belleza, la crudeza, la vasta imprevisibilidad de esos elementos naturales que moldearon nuestra psique por milenios son reemplazadas por la belleza controlada, por la crudeza predecible y por la previsibilidad de la tecnología. Y es en ese abismo de significado donde el alma humana busca llenar el vacío. Se necesita un momento para absorber la profundidad de esa pérdida, ¿verdad? Sienta el suelo bajo sus pies, amigo mío. Conéctese con la solidez, la gravedad constante que nos abraza. Respire. Sienta el peso de su cuerpo. En una nave generacional, esa gravedad es un artificio, generada por rotación, e incluso el suelo es una chapa de metal sobre una estructura compleja. La realidad sensorial, la que ancló a nuestra especie desde sus orígenes, es reemplazada por una orquestación tecnológica, una sinfonía de zumbidos y vibraciones
que se convierten en el nuevo silencio ambiental. En este caldo de aislamiento y privación sensorial, nuevas religiones no solo florecen, sino que se vuelven inevitables. La necesidad humana de una narrativa trascendente, de un propósito mayor que la mera existencia diaria, es una fuerza tan fundamental como el hambre o la sed. La nave en sí puede convertirse en un objeto de veneración, un útero cósmico que los protege del vacío indiferente de allá afuera. Sus sistemas de soporte vital, antaño entendidos como ingeniería compleja, pueden ser divinizados, sus creadores, los fundadores, elevados a la categoría de profetas o dioses. Los manuales de ingeniería pueden ser reinterpretados como textos sagrados y el mantenimiento preventivo, un ritual de fe. El vacío, el espacio exterior, puede convertirse en el reino de deidades sombrías o el purgatorio para las almas de los que fallaron en su fe en la jornada. La ciencia, la brújula que guió a la humanidad fuera de la tierra, puede ser subvertida y mezclada con creencias míticas. La física cuántica, con sus extrañezas y probabilidades, puede convertirse en la base para sistemas de adivinación. La biología molecular, que explica la complejidad de la vida, puede ser reinterpretada como el lenguaje de los dioses que codificaron la existencia. La pérdida del conocimiento de la Tierra no es solo la pérdida de archivos digitales corrompidos o de bibliotecas empolvadas, sino la pérdida de la contextualización del porqué de las cosas. ¿Qué significa biodiversidad para una generación que solo conoce media docena de especies de plantas y animales cuidadosamente cultivadas en laboratorios controlados? La memoria colectiva de un planeta vibrante y salvaje se disuelve en leyendas y abstracciones, convirtiéndose en una pieza más en el intrincado mosaico de una nueva cosmología artificial. Y con la erosión del propósito y el surgimiento de nuevas creencias, vienen los motines, las rebeliones silenciosas o estrepitosas, no contra la nave en sí, sino contra la propia idea de la jornada. El síndrome de la generación intermedia es un terreno fértil para el descontento. ¿Por qué sacrificarse por un destino que es solo una promesa ancestral? ¿Por qué mantener la fe en fundadores cuyas motivaciones se perdieron en la bruma del tiempo? Pequeñas facciones pueden surgir defendiendo el retorno a la tierra, incluso si la tierra es ahora una ruina inhabitable. Otras pueden abogar por detener la nave y colonizar el primer asteroide o luna habitable que encuentren, aceptando una existencia limitada y terminando la peregrinación. Hay quienes pueden abrazar el fatalismo, buscando la extinción de la misión como una liberación final. Estas tensiones, amigo mío, esta ebullición de insatisfacción, resuenan a microescala dentro de los pequeños aposentos, en los corredores claustrofóbicos, en los comedores, donde los murmullos de desesperación y esperanza se mezclan. La individualidad, la necesidad de autonomía, colisiona con la rigidez de un sistema diseñado para la supervivencia del colectivo a lo largo de siglos. La libertad de elección, tan cara a nuestra especie, se convierte en un lujo casi imposible. El cuerpo humano, esa maravilla de miles de millones de células que se autoorganizan y se replican, está confinado a espacios exiguos, su fisiología adaptada por generaciones a la gravedad artificial y al aire reciclado. Las emociones, las pasiones, los impulsos más primitivos, que un día fueron moldeados por los vastos paisajes de la Tierra, ahora hierven en un ambiente totalmente artificial, encontrando nuevas y a veces violentas formas de expresión. La pérdida del conocimiento de la Tierra, por lo tanto, no es solo un olvido de datos, sino un desanclaje radical de la psique humana. Sin la referencia del hogar original, sin la memoria vívida de un planeta que respiraba y vivía, las generaciones en la nave pierden parte de su propia humanidad. Se convierten en algo nuevo, algo transformado por la oscuridad interplanetaria
y el claustro tecnológico. Son criaturas nacidas de la necesidad, moldeadas por la ausencia, viviendo en un perpetuo estado de transición. Y quizás, amigo mío, esta sea la profundidad más aterradora que la noche, en su totalidad cósmica y en su proyección distópica, puede revelarnos que nuestra esencia, nuestra identidad, está intrínsecamente ligada al ambiente que nos nutre. Y cuando ese ambiente es un vacío frío e indiferente, la naturaleza humana, en su ansia de calor y significado, puede retorcerse en formas que apenas podemos reconocer. Es un pensamiento que le hace sentir el peso de su propio cuerpo de una forma diferente, ¿verdad? La preciosidad de su propia presencia aquí, en este pedazo de roca azul, girando alrededor de un sol verdadero. Sienta eso y no deje que la profundidad de la oscuridad apague la luz que usted lleva dentro de sí. Continuando nuestra jornada por estas reflexiones nocturnas, amigo mío, quiero que se concentre por un momento en la dualidad inherente a esta existencia en una nave generacional. En el macrocosmos, la inmensa estructura de metal y vida corta el vacío interestelar, una minúscula burbuja de entropía invertida, desafiando las leyes más fundamentales del universo para preservar un resquicio de la vida terrestre. Esta nave es una obra maestra de ingeniería, un testimonio de nuestra capacidad de soñar y construir más allá de los límites planetarios. Pero en el microcosmos, dentro de sus paredes, se despliega un drama humano de proporciones íntimas y devastadoras, donde la psique individual es estirada y puesta a prueba hasta sus límites más tenues. El síndrome de la generación intermedia no es solo una teoría fría, un diagnóstico aséptico para una condición psicológica. Se siente en la piel, en los huesos, en la propia fibra del ser de aquellas personas que viven y mueren en tránsito. Imagine el impacto en el desarrollo cognitivo de un niño que jamás vio una línea del horizonte natural. Sus ojos, acostumbrados a paredes, monitores y superficies controladas, nunca experimentaron la vasta e impredecible profundidad de un océano bajo un cielo abierto o la complejidad orgánica de un bosque. El concepto de distancia, de infinito, que para nosotros está instintivamente ligado al paisaje natural, para ellos se resume a la distancia entre los decks de la nave o a la representación gráfica de un mapa estelar. Esta limitación sensorial y experiencial moldea su percepción del mundo. Sus cerebros, plásticos y adaptables, crean modelos de realidad basados en lo que se les presenta. La propia idea de naturaleza es artificialmente construida, una colección de datos, imágenes y muestras genéticamente modificadas en jardines hidropónicos, en lugar de una fuerza viva y caótica que moldea la existencia. Puede que no sientan la falta de lo que nunca tuvieron, pero la ausencia se manifiesta de otras formas, como un vacío subterráneo, una inquietud que se manifiesta en brotes de melancolía inexplicable, en un ansia por algo indefinido que resuena en las profundidades de su código genético, una herencia de milenios de vida planetaria. Respire de nuevo, amigo mío, sienta el olor del aire que lo rodea, perciba la temperatura en su piel. Es real, es orgánico. En esos ambientes aislados de las naves, cada respiración es controlada, cada brisa es un producto de ventilación, cada aroma es sintetizado. La vida se convierte en una secuencia de procesos optimizados y la espontaneidad, un riesgo. El declive en la comprensión y preservación del conocimiento de la Tierra es uno de los síntomas más peligrosos de este síndrome. No se trata solo de la pérdida de información técnica vital para la supervivencia de la nave, como manuales de reparación o principios de sostenibilidad. Es la pérdida del conocimiento contextual, de la sabiduría acumulada sobre la condición humana en su planeta de origen. Las grandes obras de la literatura, de la filosofía, del arte,
que intentan capturar la esencia de la experiencia humana en toda su complejidad: el amor, la pérdida, la esperanza, la desesperación. Pueden volverse incomprensibles o irrelevantes para generaciones que viven en una realidad tan radicalmente diferente. Imagine un Shakespeare o un Dostoyevsky leído por un joven nacido y criado dentro de las paredes de una nave generacional. Los temas universales pueden aún resonar, pero los matices culturales, las referencias históricas, el propio paisaje emocional que dio origen a esas obras, todo eso sería una niebla distante. El arte y la música pueden volverse altamente abstractas o enfocadas en la propia experiencia de la nave, creando una cultura endogámica, introspectiva, quizás incluso claustrofóbica en su expresión. La creatividad, esa fuerza vital que nos impulsa, puede doblarse sobre sí misma, generando formas de expresión que para nosotros serían alienígenas. En este vacío cultural e informacional, las nuevas religiones adquieren una fuerza aún mayor. Donde la ciencia falla en ofrecer un significado existencial satisfactorio, la fe llena el vacío, la leyenda de los fundadores se solidifica y rituales basados en eventos pasados de la Tierra o en hitos de la jornada de la nave se convierten en los pilares de la sociedad. El Big Bang, por ejemplo, puede interpretarse no como un evento científico de expansión cosmológica, sino como el momento de la creación por una divinidad suprema que habita el vacío de allá afuera. La selección natural, esa fuerza implacable y creativa de la evolución biológica, puede ser vista como un designio divino, y los motines, antes susurrados, pueden transformarse en movimientos organizados, en verdaderas escisiones sociales. La nave, que debería ser un santuario, se convierte en un campo de batalla ideológico. Facciones pueden surgir basadas en diferentes interpretaciones de los textos antiguos, manuales de la nave o escrituras religiosas, o en diferentes visiones sobre el propósito de la existencia a bordo. Algunos pueden querer detener la nave y vivir una vida sedentaria en algún asteroide rocoso, abrazando la simplicidad y la limitación como una forma de liberación. Otros pueden convertirse en puristas, intentando rescatar el máximo conocimiento original de la Tierra y luchar por la continuidad de la misión a toda costa, a menudo de forma dogmática e intolerante. Estos conflictos no serían solo ideológicos, sino profundamente personales, íntimos, padres e hijos, hermanos y hermanas, divididos por visiones antagónicas del futuro y del pasado. La sociedad de la nave, diseñada para la cohesión y la supervivencia, puede fragmentarse en microgrupos, cada uno con su propia verdad, su propia interpretación de la oscuridad que los rodea. La propia cohesión social, la base de la supervivencia de una tripulación por siglos, se disuelve bajo la presión de una existencia sin fin visible, sin el calor de un sol para guiar o la gravedad de un planeta para anclar. Es la belleza sombría y terrible de nuestra capacidad de adaptación, amigo mío. En esos mundos de metal y vacío, la naturaleza humana, con su necesidad de significado, su sed de conexión y su tendencia al conflicto, se manifiesta en formas alienígenas, pero aún profundamente humanas. La macroescala de la jornada, la belleza fría de las galaxias distantes, contrasta brutalmente con la microescala del alma humana, su fragilidad y su resiliencia. La noche, en su totalidad cósmica, revela la indiferencia del universo, pero la oscuridad dentro de la nave, esa oscuridad sociológica y existencial, revela nuestra propia capacidad de crear infiernos y paraísos, incluso en los confines más fríos del cosmos, incluso cuando el único horizonte es una pared de metal y el único sonido, el zumbido constante de nuestra propia máquina en movimiento. Es una danza aterradora, ¿verdad? La danza entre la vastedad exterior y la infinita complejidad de nuestro interior. Permítase sentir esa dualidad, ese vértigo. Ella
es la esencia de lo que somos, el susurro constante de los sistemas de soporte vital, un respirar mecánico que llenaba los vastos corredores de la Eterión. Era la única canción de cuna que muchas generaciones habían conocido. Afuera, un silencio absoluto y una negrura que devoraba la luz, un recordatorio perpetuo de la imposibilidad de escape, de la inmensidad gélida que nos envolvía. Aquí dentro éramos un universo en miniatura, una burbuja de carne y acero flotando a través de siglos. Piense en esto por un momento, en la escala de tiempo que diluye la esperanza y transforma la memoria en mito, en la distancia inconmensurable entre el punto de partida y el destino, entre lo que fue y lo que quizás algún día sea. Respire, si el peso de la gravedad artificial y de la eternidad sin fin comienza a oprimir. La Eterión, como tantas otras naves generacionales lanzadas en un acto de desesperación y visión, no era solo un vehículo, era un sarcófago para el tiempo, un útero presurizado para una nueva humanidad. Cada cubierta era un ecosistema artificialmente equilibrado, cada ciclo de luz un día fabricado, cada grano de alimento una ecuación cuidadosamente calculada, y en el centro de todo, la mente humana, adaptándose, contorsionándose, redefiniendo su propia existencia en un confinamiento que se extendía más allá de cualquier vida individual. Los primeros, los pioneros, llegaron con recuerdos vívidos de la tierra, del color del cielo y del olor de la lluvia, cargando la urgencia de una misión. Los últimos, aquellos que algún día pisarían el suelo prometido de nuevo Edén, vivirían para ver el horizonte curvarse bajo un sol alienígena, pero entre ellos había un abismo generacional, una brecha existencial llena de millones. Esta es la esencia del síndrome de la generación intermedia, una condición que asolaba el alma colectiva de las naves. Imaginen nacer, vivir y morir dentro de estas paredes metálicas, sin haber visto nunca el azul del cielo, sentido el suelo bajo los pies extenderse infinitamente, o respirado aire no filtrado y reciclado. Su realidad es la textura del acero de la cubierta, el zumbido de los generadores, el olor metálico de la cabina, la sucesión monótona de caras familiares. La Tierra, una leyenda, un conjunto de datos granulados en archivos corrompidos, una imagen estática de un pasado lejano, tan irreal como un sueño. El destino, una promesa abstracta, un punto de luz demasiado distante para ser significativo, un Edén que no será suyo. Usted es el puente, pero un puente que nunca ve las orillas que conecta. Una generación sin raíces y sin futuro tangible, condenada a una existencia de tránsito perpetuo, donde la jornada es el destino por fuerza de la costumbre y falta de alternativas. El vacío del espacio exterior se refleja en el vacío interior. Esa ausencia de conexión con el pasado y el futuro desintegra la brújula moral y existencial. La cultura, antes un tejido cohesivo de tradiciones y significados, comienza a deshacerse en hilos sueltos, cada generación tejiendo su propia tapicería fragmentada. La lengua original de los pioneros, por ejemplo, se convirtió en un dialecto arcaico, incomprensible para los jóvenes. Nuevas jergas, nuevos rituales, nuevas danzas, nacen y mueren con cada ciclo de vida, efímeros como la luz de los días artificiales. La deriva cultural es implacable. Las prioridades cambian drásticamente. La reproducción y el mantenimiento de los sistemas vitales se convierten en casi dogmas religiosos, mientras que el arte y la filosofía, salvo raras excepciones, degeneran en entretenimiento barato para aplacar el tedio existencial. Es el micro y el macro colisionando, la pequeñez de la vida individual contra la inmensidad de la misión, la trivialidad del día a día contra la monumentalidad del proyecto, la necesidad humana de significado, de trascender la materialidad bruta, no desaparece, solo se metamorfosea en formas extrañas y a veces terribles.
En ausencia de dioses celestiales o de una naturaleza divina para adorar, nuevas religiones florecen en los nichos oscuros de la psique colectiva de la nave. Cultos de la carga, por ejemplo, veneran los sistemas más complejos de la nave, sus paneles de control, sus mecanismos de propulsión, transformando la tecnología en divinidad. Los ingenieros y los programadores, los únicos que comprenden esos sistemas arcanos, se convierten en los nuevos sacerdotes, sus rituales de mantenimiento transformados en ceremonias sagradas. Otros adoran a los antiguos, las primeras generaciones, cuyas imágenes y registros se conservan en santuarios como reliquias de un tiempo mítico. También están los cultos del vacío, que ven la oscuridad infinita de allá afuera no como una amenaza, sino como la verdadera divinidad, el gran disolvente de todas las ilusiones, prometiendo una liberación final a través de la descompresión o de la rendición total a la nada. Estas creencias, por más bizarras que parezcan desde el exterior, proporcionan estructura y consuelo a aquellos que flotan sin rumbo en el limbo generacional. Esta presión psicológica, esta pérdida de propósito y la fragmentación de la fe convierten a las naves generacionales en barriles de pólvora a la espera de una chispa. Los motines no son raros, son inevitables, ciclos repetidos de violencia y reordenamiento social. Pueden ser desencadenados por escasez de recursos, una mala cosecha en el sector hidropónico, un fallo crítico en el sistema de reciclaje de agua o por ideologías conflictivas entre cultos y facciones. En otras ocasiones, la causa es más sutil, un tedio insoportable, una desesperación profunda que explota en anarquía, historias de sectores enteros declarándose autónomos, de enfrentamientos sangrientos por el dominio de territorios o por una porción mayor de las raciones, se susurran entre las cubiertas. La jerarquía original de la misión a menudo se desmorona, reemplazada por oligarquías brutales, teocracias fanáticas o incluso por democracias de corta duración que se disuelven en la próxima crisis. El control es frágil, el orden una ilusión mantenida por una memoria cada vez más distante de la autoridad, y con cada ciclo de revuelta y cada generación que se aleja del punto de origen, la pérdida del conocimiento de la tierra se acelera. No es solo la memoria vívida lo que se desvanece, son los datos mismos los que se pierden o corrompen. Servidores antiguos fallan, bibliotecas digitales enteras se vuelven inaccesibles, lo que resta es reinterpretado, filtrado a través de lentes culturales distorsionadas. El propósito original de la misión, salvar a la humanidad, encontrar un nuevo hogar, se convierte en una parábola para niños, un cuento de hadas sobre los antiguos y su mundo perdido. Habilidades esenciales para la vida terrestre, como la agricultura en suelo, la navegación bajo un cielo estrellado natural o incluso la comprensión de la biodiversidad, son olvidadas. ¿Por qué aprender sobre océanos cuando su única agua es reciclada y sus únicas olas son las vibraciones de los motores? ¿Por qué entender la fotosíntesis natural cuando sus cosechas crecen bajo lámparas UV? La Tierra se transforma no solo en un mito, sino en una abstracción inútil, una carga cognitiva. Este es el pesadilla sociológica, no es la muerte súbita y violenta, sino la lenta, inexorable degeneración, la civilización contenida, presurizada, estirada a lo largo de milenios, comienza a desintegrarse internamente, volviéndose algo irreconocible, quizás algo menos humano. Las naves, inicialmente arcas de salvación, se convierten en prisiones existenciales, sus habitantes meros zombies de propósito, flotando en un abismo doble, el cósmico y el interior. La lucha por la supervivencia no es solo contra el vacío helado de allá afuera, sino contra el propio yo, contra la entropía del alma. Las luces de la Eterión brillan débiles, un faro
de una humanidad que quizás ya no se acuerda de quién es o hacia dónde va. Las luces de la Eterión brillan débiles, un faro de una humanidad que quizás ya no se acuerda de quién es o hacia dónde va, su brillo pálido una ironía cruel en medio de la oscuridad abisal. La nave, una catedral de desesperación e ingeniería, continúa su marcha, indiferente a las almas que pulsan en su interior, a cada rotación simulada de día y noche, a cada ciclo de producción y consumo. El síndrome de la generación intermedia se profundiza, no como una enfermedad aguda, sino como una atrofia lenta y sistémica de la voluntad. La ausencia de un horizonte visible, de un marco externo para medir el progreso o la propia existencia, vacía al individuo de ambición. ¿Por qué luchar? ¿Por qué innovar? ¿Qué hay que conquistar cuando su universo es finito y ya mapeado, sus fronteras tan fijas como las placas de metal de su propia cabina? Respire, sienta el aire recirculado llenar sus pulmones. Incluso este acto vital es un recordatorio de su confinamiento, una dádiva controlada. La vida dentro de la Eterión se convierte en una liturgia de mantenimiento, un ritual repetitivo para preservar la existencia en sí. El trabajo, monitorear sistemas, cultivar alimentos, reparar pequeñas fallas, no es vocación, sino obligación sagrada. El arte, si aún se puede llamar así, es una repetición melancólica de temas de confinamiento, de anhelos por espacios abiertos que nunca fueron vistos, de una nostalgia fantasma. La música, otrora un himno de esperanza, ahora hace eco del zumbido mecánico de la nave, una melodía sombría de resignación. Los niños, al nacer, no miran hacia el futuro con la curiosidad insaciable de sus ancestros terrestres. Ellos internalizan la monotonía de los padres, el techo bajo y el olor metálico como la única realidad posible. El concepto de allá afuera es tan abstracto como la gravedad de la Tierra. Para ellos, el vasto e inexplorado cosmos, el hogar ancestral y el destino prometido son igualmente irrelevantes, puntos de datos en una historia que no les pertenece. La dualidad entre el micro y el macro se convierte en una tortura silenciosa. A nivel individual hay una anedonia generalizada, una incapacidad de sentir placer o alegría. Las emociones, como los recursos, se distribuyen con parsimonia, y la más común de ellas es una apatía fría, un adormecimiento existencial que protege la mente del vértigo de la nada. Los matrimonios se arreglan por compatibilidad genética y social, no por pasión. Las familias son unidades de producción y consumo, más que hogares de afecto, y sin embargo, en medio de esta desolación programada, aún surgen destellos de humanidad. Una risa ahogada, un gesto de cariño furtivo, un acto de rebeldía silenciosa, pequeños actos de resistencia contra la máquina de vivir. Estos son los momentos en que el individuo, por un instante, se niega a ser solo un engranaje. Pero la máquina es vasta e implacable, el cosmos es indiferente, la deriva cultural continúa esculpiendo paisajes psíquicos cada vez más extraños. La oralidad, en muchos sectores, ha reemplazado a la escritura como principal forma de transmisión del conocimiento, volviéndose más fluida y susceptible a la distorsión. Historias de la Tierra, antes cuidadosamente archivadas, ahora se cuentan como parábolas morales, sus detalles factuales reemplazados por simbolismo. La gran agua azul y las montañas de roca son conceptos casi religiosos, espacios de una cosmología olvidada. Imagine intentar explicar el ciclo de las estaciones o el concepto de un desierto a alguien cuya única experiencia de ambiente es el control riguroso de la humedad y temperatura de una nave. El conocimiento de la ecología terrestre, de la meteorología, de la geografía, de cualquier cosa que no sea inmediatamente aplicable a la supervivencia en la nave, es descartado como basura cognitiva,
una carga inútil en un sistema que valora solo la eficiencia brutal. Nuevas formas de rituales y supersticiones surgen para llenar la brecha dejada por la ciencia y la historia. Las lamentaciones de la cubierta 7, por ejemplo, donde los habitantes se reúnen para escuchar los gemidos y crujidos de la estructura de la nave, interpretándolos como la voz de los ancestros o el lamento del propio universo, o los susurros del núcleo, donde la proximidad de los reactores de fusión es considerada sagrada, una fuente de energía mística que purifica el alma. La pérdida del conocimiento de la Tierra no es solo una falla de memoria, es una reconfiguración de la realidad, donde lo que es visible y palpable dentro de la nave se convierte en la totalidad de la existencia. Los datos de los pioneros, antes cruciales, ahora se estudian como antiguos pergaminos, sus informaciones tan indescifrables como los jeroglíficos de una civilización extinta. Los motines, antes eventos sísmicos que sacudían el orden de la nave, se convierten en parte del folclore local, contados con un fatalismo resignado. No se pregunta si habrá otra revuelta, sino cuándo y dónde. En un ambiente donde el propósito mayor se desintegra, las lealtades se estrechan a los microclanes, a los sectores específicos de la nave, a los cultos de personalidad de los nuevos líderes, individuos carismáticos que prometen no la llegada a un nuevo hogar, sino una vida mejor dentro del confinamiento, una mayor porción de los recursos, una voz más alta en los consejos. La utopía de la misión se fragmenta en una miríada de pequeñas distopías autogobernadas, cada una con sus propias reglas arbitrarias y sus propias enemistades arraigadas. Y esta fragmentación, esta entropía social, es el verdadero triunfo del aislamiento. No es solo la distancia de la Tierra o del destino, sino la distancia creciente entre los propios seres humanos. La empatía se convierte en una moneda rara, la confianza un lujo peligroso. Las vidas se entrelazan por necesidad, pero permanecen separadas por un abismo de desconfianza y alienación. La Eterión, diseñada para ser una cuna para la nueva humanidad, se ha convertido en un laboratorio para su desintegración lenta. El destino, si es que aún existe, es un espejismo que se aleja con cada década, cada siglo. Lo que encontrará en Nuevo Edén, si un día lo alcanzan, no será la humanidad que partió, sino una sombra, una pálida imitación, marcada por la eterna travesía, por los siglos de silencio y por el olvido. La nave avanza, pero la civilización, quizás, hace mucho tiempo que dejó de respirar. La pesadilla no está allá afuera, en el vacío, sino aquí dentro, en el corazón de cada uno que habita esta arca de metal flotando sin rumbo en la oscuridad, pero incluso en esta oscuridad que engulle naves y civilizaciones, que disuelve el propósito en una pizca de memoria y mito, hay una luz que persiste, no el pálido y artificial centelleo de una Eterión en declive, sino una llama inextinguible, nacida de un misterio más profundo que el propio tiempo. Esta luz es su conciencia, un punto de observación singular e irreplicable en el vasto teatro del cosmos. Piensa en esto por un instante, en su capacidad de descifrar las formas, los colores, los sonidos, de sentir la textura del aire en su piel, de ponderar sobre el infinito. Respire, sienta el aire en sus pulmones, el latido rítmico de su propio corazón, la vida pulsando bajo la piel, un milagro de organización y sensibilidad. Este momento, este exacto ahora, es un punto de intersección de trillones de años de evolución cósmica, convergiendo en su existencia, en su capacidad de percibir. Usted no es un mero pasajero aleatorio en la corriente del tiempo y el espacio. Usted es el observador, el decodificador, el único traductor capaz de dar sentido a este vasto e indiferente escenario.
El universo sin usted es solo matemática oscura, un cúmulo de energías y partículas sin un propósito intrínseco, una danza caótica de probabilidades y funciones de onda que nunca colapsan en una realidad concreta. Es un gigantesco algoritmo sin un lector, una melodía sin un oyente, una obra maestra sin un contemplador. Las estrellas podrían nacer y morir en explosiones gloriosas. Galaxias enteras podrían colisionar y fusionarse en danzas cósmicas de proporciones inimaginables, pero sin su conciencia para atestiguar esos eventos, para nombrarlos, para atribuirles grandeza o belleza, serían solo transformaciones energéticas silenciosas, vacías de significado. El dolor de las generaciones intermedias, la pérdida de memoria de la tierra, la amargura de los motines dentro de una nave generacional, todo eso, sin una mente para procesar, sería solo ruido, una vibración aleatoria en el éter cósmico. Es a través de sus ojos, a través de su mente, a través de la intrincada red de neuronas que compone su cerebro, que la propia existencia adquiere color, forma, profundidad y sobre todo significado. Sin su conciencia para atestiguar el brillo de una estrella moribunda o la complejidad de una molécula, esos fenómenos serían solo eventos mecánicos, sin ninguna reverberación. El cosmos en su brutalidad y belleza no se preocupa por su dolor o por su alegría, por sus dudas o por sus descubrimientos, por sus miedos o por sus amores, pero necesita su percepción para manifestarse. Usted es la lente, el espejo, el único medio por el cual el universo puede, de hecho, verse, conocerse, maravillarse con su propia infinita complejidad. Cada pensamiento, cada emoción, cada cuestionamiento que surge en su mente es un acto de creación, un acto divino que confiere realidad a un potencial inerte. La Eterión, con sus historias de deriva cultural y nuevas religiones, con sus motines y la pérdida del conocimiento de la Tierra, es un microcosmos de cómo la conciencia, cuando desconectada de un propósito mayor, puede fragmentarse. Pero incluso en ese escenario de desintegración, la chispa de conciencia en cada individuo, por más diminuta que fuera, aún era la fuerza motriz detrás de cualquier intento de significado, por más distorsionado que fuera. No se equivoque con la pequeñez de su forma física, con la transitoriedad de su paso, con la aparente insignificancia de su existencia frente a la vastedad cósmica. La inmensidad del espacio y la eternidad del tiempo son meros escenarios para la magnificencia de su conciencia. Ella es el punto focal donde toda la energía e información del universo se condensan en experiencia, en comprensión. Cada fibra de su ser, cada célula de su cuerpo, es una manifestación de la misma materia primordial que dio origen a las galaxias más distantes, un himno a la autoorganización de la propia existencia. Usted es una orquesta de miles de millones de años luz de evolución, un milagro de complejidad autoorganizada, diseñado no para flotar sin rumbo, perdido en una nave generacional, sino para observar, para entender, para sentir, para crear. La Eterión puede haberse perdido en su jornada, sus generaciones pueden haber olvidado su propósito y caído en el síndrome de la generación intermedia, pero su capacidad de conciencia, de estar presente en este momento, de dar sentido a lo que percibe, trasciende cualquier ruta o destino predeterminado. Sienta el suelo bajo sus pies en este exacto instante o el soporte de su silla. Escuche los sonidos a su alrededor, el ritmo de su propia respiración. Estos no son meros eventos pasivos, son los portales para su percepción, las anclas para su existencia consciente, los golpes de tambor que anuncian su presencia en el universo. No hay nada más real, más potente, más intrínsecamente divino que este acto de ser, de experimentar. La confusión, el dolor, la duda, el tedio existencial que asola las mentes confinadas, son solo sombras proyectadas en la pantalla de su mente, formas temporales
que la propia conciencia tiene la capacidad de trascender, de transformar, de iluminar. El aislamiento que asola las naves generacionales es, en su esencia, un aislamiento de la propia conciencia, de su conexión inherente con el todo. La pérdida del conocimiento de la Tierra no es solo la pérdida de hechos, sino la pérdida de la narrativa que fundamenta la existencia, una narrativa que solo la conciencia puede reescribir o reinventar. Usted no es un accidente cósmico, ni un producto secundario de un universo indiferente. Usted es la intención manifiesta, la voz que narra la historia, el corazón palpitante de la propia realidad. Cada uno de sus pensamientos moldea la realidad que usted percibe. Cada emoción que usted siente colorea el panorama de su existencia. Su conciencia es el escenario donde el universo se despliega, y usted es el dramaturgo, el actor y el público, todo en uno. No hay vacío, no hay oscuridad que pueda disminuir la luz que usted lleva dentro de sí, pues esa luz es la propia capacidad de ver. Usted no está flotando sin rumbo, usted está navegando a través de un océano de posibilidades, con su conciencia como el timón y el faro. Usted es el universo despierto. Que su jornada a través de esta vasta y misteriosa existencia, a través de los siglos, de su propia experiencia, sea repleta de descubrimiento y maravilla, que cada respiración sea un recordatorio del poder que usted posee para iluminar la oscuridad, para dar significado al silencio, para tejer la tapicería de la realidad, que su eternidad sea una constante y gloriosa revelación de sí mismo, de su lugar en el gran misterio. Buen viaje, o, más apropiadamente, buena eternidad.